Y como saben, el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado para el próximo año ya está en tramitación parlamentaria. Aquí en Canarias, el gobierno regional también está preparando sus cuentas y el paquete de medidas fiscales para rentas medias y bajas. De ello hablamos ya con Antonio Olivera, que es viceconsejero de la Presidencia. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, Antonio. Bueno, desde el gobierno canario defienden que nunca un presupuesto del Estado ha contemplado tanto dinero para Canarias. Sobre la inversión por habitante, ustedes también sostienen que estamos por encima de la media nacional. La oposición hace otras sumas y dice que estamos por debajo. Aquí todo depende de los capítulos que se sumen del presupuesto, pero más allá de ello, quiero preguntarle, ¿por qué son los mejores presupuestos para Canarias según el gobierno regional? ¿En qué lo van a notar los canarios día a día? Bueno, habían dos motivos fundamentales. En primer lugar, antes de conocer el detalle, los tomos que se publicaran, que es cuando podemos extraer toda la información específica para Canarias, ya sabíamos que iban a ser unos buenos presupuestos para los canarios y las Canarias, porque había una serie de medidas de carácter social que iban a ser muy positivas para el conjunto de los españoles y, por supuesto, para los canarios. La revalorización de las pensiones, las contributivas y no las contributivas con el IPC de noviembre, que se está estimando en un 8,5%. Es un incremento como nunca se había visto anteriormente y supondría 500 millones de euros para los habitantes de Canarias para el próximo ejercicio. También el incremento de las retribuciones del personal público, más de 110.000 personas que trabajan en Canarias. También la mejora en las condiciones de la política de becas, el refuerzo de los datos para dependencia, todos los elementos en el ámbito, digamos, social, el refuerzo del ingreso mínimo vital, que van a ser muy relevantes para Canarias. Pero después, cuando conocíamos el detalle pormenorizado de las partidas que venían específicamente para Canarias, veíamos que la cantidad es la más importante que ha llegado nunca. Son casi 10.000 millones, unos 9.700 millones que vienen en partidas de nuestro régimen económico y fiscal, tanto la parte económica como la parte fiscal, partidas que vienen también en inversiones, ya sea de forma directa, capítulo 6, que es la que hace el Estado, como las que nos transfieren a la comunidad autónoma para hacerlas nosotros desde la comunidad autónoma, que es capítulo 7, y también las entregas a cuenta del sistema de financiación, que son los recursos básicos para nosotros poder hacer y prestar los servicios de sanidad, de educación, de servicios sociales, etcétera. Por lo tanto, ante un crecimiento de un 14%, más de 1.200 millones de euros más que el año anterior, decíamos que los presupuestos, el proyecto de ley, que todavía tiene que pasar el trámite y se pueden mejorar, pues eran los mejores que habíamos tenido en Canarias. Sobre el cumplimiento del REF, el presidente Torres ha dicho que respecto a las cuentas de 2018, las últimas de Mariano Rajoy, esas cuentas, las actuales, tienen casi 500 millones de euros más vinculados a nuestro régimen económico y fiscal. ¿Se cumple absolutamente al pie de la letra el REF en el proyecto de ley de presupuestos del próximo año? Efectivamente, hay una mejora ostensible de todas las partidas contempladas. Se incluyen partidas y se dotan, que es un esfuerzo que hemos hecho durante esta legislatura. Siempre ha habido un debate sobre que los presupuestos no siempre recogen todas y cada una de las partidas que nuestro REF indica que el Estado debe proporcionar a Canarias. Pues se hace una mejora no solo en el importe, sino también en recoger esas partidas. Hemos identificado algunas pequeñas lagunas, son lagunas menores, pero también siempre está la parte de tramitación ahora en el Congreso de los Diputados, en el que sus señorías les toca realizar el trabajo, ser responsables y mejorar esas cuentas para Canarias. Pero lo cierto es que hay muchos más recursos y también lo recogido sobre nuestro REF es el mejor punto de partida que hemos tenido nunca. Por lo tanto, yo creo que es un buen avance. Habla usted de pequeñas lagunas en los presupuestos, de que queda el periodo de enmiendas en los que las cuentas pueden mejorarse. ¿Qué partidas son mejorables? Pues bueno, son elementos que tienen que ver con algunas ayudas vinculadas al sector primario, algunas partidas que es verdad que está justificado por las circunstancias económicas que estamos viviendo, que la dotación, a pesar de que esté recogida una dotación, pues conviene pelear para mejorarla, ¿no? Por ejemplo, en el tratamiento del agua, la desalada, la depurada, que siempre son elementos muy importantes en el que el coste eléctrico es clave en esas partidas, pues parece que está justificado que haya un incremento de las mismas ante las circunstancias que vivimos. Entonces son características de ese tipo, pero afortunadamente no tenemos una ausencia de alguna partida relevante como teníamos en años o en ejercicios que había pasado en el pasado, ¿no? Con otros gobiernos en los que no se incluían los fondos para empleo, por ejemplo, o los fondos para pobreza no se contemplaban, ¿no? Y por eso digo que
Hay mejoras, hay margen de mejora, como todo en la vida, pero que el punto de partida al menos es el mejor que hemos tenido hasta ahora. Yo llevo analizando los presupuestos generales, el proyecto de ley, desde el año 2011 y puedo decir con claridad y con rotundidad que es el mejor, ¿no?, que hemos tenido de partida. Hay una medida del proyecto de ley de presupuestos que interesa a los ciudadanos canarios, que es el descuento del 50% en guaguas y tranvías. En el proyecto de ley figura el compromiso del Estado para garantizar la gratuidad del transporte ferroviario, pero no menciona guaguas y tranvías. El consejero Franquis ha dicho que como en Canarias no hay trenes, dice que es lógico que no aparezca en el proyecto de ley, pero que la bonificación se aplicará. Yo le pregunto, para evitar dudas y los reproches de la oposición, ¿no hubiese sido tan fácil como añadir 50% de descuento en guaguas y tranvías? Era escribir una línea más, señor Olivera. Bueno, hay una cuestión que ha explicado también la ministra de Hacienda y yo creo que ha sido clara en su explicación, a pesar de que a veces no los elementos técnicos cuesta no comprenderlo. Es verdad que cuando uno va a la partida que está estipulada en los presupuestos del Estado, es una descripción genérica, que es para el uso social de transporte público. Y por lo tanto hay 660 millones que se van a destinar y que lógicamente no tiene una etiqueta para el transporte ferroviario, ¿no? Tiene una denominación que es genérica. Pero además de eso, lo que ha trasladado también la ministra es que el paquete de medidas que tienen que ver, entre ellas el apoyo al transporte, forma parte de un paquete de apoyo o de contrarrestar los efectos que está teniendo la guerra en Ucrania sobre la economía española. Así se ha configurado las que tenemos actualmente en vigor y se va a considerar así su prórroga en el próximo ejercicio. Vinculado a ese paquete, se ha planteado una serie de impuestos temporales denominados de solidaridad, que consiste en gravar a las grandes fortunas, a aquellas empresas que están ganando más dinero por las circunstancias económicas que estamos viviendo, y de esos recursos van a salir también los elementos necesarios para financiar esas políticas. Por lo tanto, una parte ya está contemplada en los presupuestos, pero el monto global que va a ayudar a financiar esas partidas es extrapresupuestario, va a estar vinculado a esos impuestos y por lo tanto no tenía que estar en el texto de ley específicamente. Lo que no nos cabe ninguna duda, lo ha transmitido así el consejero de Transporte y Obras Públicas y del presidente, es que se va a continuar, en caso de que se implante la medida a nivel estatal, que se va a implantar porque vemos que lamentablemente la guerra no va a finalizar y sus efectos tampoco, Canarias va a poder contar con circunstancias especiales para compensar que no tengamos trenes. Le pregunto ahora por los presupuestos de Canarias, que está previsto que a final de mes lleguen al Parlamento Regional. El presidente Torres ha dicho que están estudiando medidas fiscales para acercar la renta real a la nominal de las clases medias y bajas. ¿A qué se refiere exactamente y cómo se va a hacer eso? Bueno, efectivamente estamos trabajando en el proyecto de ley de presupuestos generales de la comunidad autónoma. Tienen que entregarse antes de que finalice este mes, tienen que estar entregados al Parlamento de Canarias y por lo tanto en los próximos días ya tendremos el detalle. Con lo que hemos dicho sobre la política fiscal hemos sido muy claros desde el principio, nos hemos opuesto a bajadas generalizadas de los impuestos, no tocaba por muchísimas razones, pero lógicamente siempre una de las formas de alejarnos de este criterio general ha sido poder tomar decisiones que beneficien a aquellos colectivos más vulnerables y a los sectores que están viendo más afectados. Por supuesto, en las cuentas para 2023 seguiremos con esta política como ya hemos aplicado en La Palma, con reducciones selectivas de algunos impuestos o, por ejemplo, a los sectores afectados por encarecimiento de los combustibles, a los profesionales que también le hemos quitado. Entonces, no quiero desvelar, tocará ahora que se está trabajando precisamente en esta cuestión y se conocerá en los próximos días esa batería de medidas. Y una última cuestión muy breve. El presidente Sánchez anunció medidas para incentivar la inversión empresarial en Baleares. ¿Es una copia de la Reserva de Inversiones Canarias? Bueno, es una medida que viene hace mucho tiempo, desde que se aprobó el nuevo Estatuto de Autonomía de Baleares en 2007. Ha habido varios intentos en 2015, en 2019, incluso en 2021 ha habido también alguna iniciativa en el Senado, pero lo cierto es que la RIC para Baleares no tiene nada que ver con la Canaria. Se parece en algunos elementos de definición, pero después en su alcance no tiene nada que ver. En primer lugar, porque todo lo que es ayuda al funcionamiento, medidas más específicas que no sean de inversión inicial, no puede contemplarlo, no puede porque Baleares no puede tener las mismas medidas que Canarias, y más importante de todo, no es una ayuda de Estado, es básicamente una ayuda de minimis. La ayuda de minimis, para que veamos de qué estamos hablando, permite dar una ayuda de un máximo de 200.000 euros acumulado en 3 años. Por lo tanto,
no tiene nada que ver en su alcance, en su potencia, en su, digamos, llegada a la red que tenemos en Canarias, que no tiene un límite de esa naturaleza, es mucho más potente, ¿no?, en su aplicación. Pues Antonio Olivera, viceconsejero de Presidencia del Gobierno de Canarias, gracias por haber estado aquí con nosotros en Buenos Días Canarias. Muchas gracias a ustedes. Buenos días. Buenos días.